En esta ocasión vamos a resolver el problema 296 de la página 66 del libro de estática del autor Hibeler, 12ª edición. Este problema consiste en la presentación de una torre, puede ser una torre de transmisión, la cual a través de 3 cables, ¿sí?, sujetos desde la punta de la antena, desde la punta de la torre, hasta cada uno de los empotramientos en los puntos A, B y C. Entonces, estos cables están tensados de tal manera que la tensión ocasiona que la torre conserve la posición. Esa tensión genera una fuerza en cada cuerda de 600 newtons, 400 newtons y 800 newtons. Entonces el problema establece que hay que encontrar la magnitud de la fuerza resultante, es decir, la fuerza que genera la suma de las 3 fuerzas, ¿sí?, así como los cosenos directores, los ángulos alfa, beta y gamma, que puede tener la fuerza resultante con respecto al eje, al sistema coordenado en 3 dimensiones que estamos manejando. Entonces, como en este caso, aquí lo que nosotros tenemos es un problema en 3 dimensiones en donde las fuerzas están proyectadas precisamente en 3 ejes, los ejes X, Y y Z, ¿sí? Entonces, en este caso, cada uno de los puntos de sujeción a partir de la punta de la antena, ¿sí?, tiene una ubicación diferente en cada uno de los planos, ¿sí?, en cada uno de los planos que se forman en el sistema tridimensional. Entonces, estas 3 fuerzas, para obtener la resultante, debemos de sumarlas en forma vectorial, ¿sí? Eso quiere decir que la fuerza resultante que se va a generar de sumar los 3 vectores es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Todo esto desde el punto de vista vectorial. Recuerden que esto es una representación simbólica de la suma de estos 3 vectores y que no se lleva a cabo de manera aritmética, es decir, no vamos a sumar 600 más 400 más 800 y nos debe de dar una fuerza total de 1800. No, en este caso no es así. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es descomponer cada fuerza en sus componentes rectangulares, ¿sí?, y posteriormente sumar todas las componentes que están a lo largo del eje X, todas las componentes que están a lo largo del eje Y y todas las componentes que están a lo largo del eje Z. Descomponer los vectores, las fuerzas, consiste en que, ¿sí?, yo voy a obtener fx1 de y más fyj de k más fz, fy de j, perdón, más fz de k, 1 y 1. Y f2 es igual a fx2 en y más fy2 en j más fz2 en k. Y la fuerza 3 es fx3 en y más fy3 en j más fz3 en k. De tal manera que al sumar, ¿sí?, al sumar este vector, estos 3 vectores, a mí me va a dar la suma de todas las componentes en y, la suma de todas las componentes en j y la suma de todas las componentes en k. De tal manera que yo voy a obtener
FXR en Y más FYR en J más FRZ en K. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la teoría que yo voy a aplicar, pero entonces, ¿cómo la voy a desarrollar en cada uno de estos tres vectores? Lo primero que tengo que hacer es obtener los puntos donde se aplica la fuerza hasta donde termina. Dónde se aplica, a dónde termina y dónde se aplica, a dónde termina. Las tres fuerzas son concurrentes, es decir, están aplicadas a un mismo punto. Entonces, ese punto es el punto D. Y la torre tiene 24 metros de altura, ¿no? Y entonces las coordenadas del punto D, que es en donde están sujetas las tres fuerzas, es 0, ¿sí? Porque no se mueve a lo largo del eje X. 0 porque no se mueve a lo largo del eje Y. La torre está ubicada en el origen y conserva su posición vertical. Y 24. Porque es la altura que a partir del origen se ubica la altura de la torre. Y en ese punto se ubican los tres puntos de aplicación de las fuerzas. Ahora, el punto A tiene las siguientes coordenadas. En este caso, aquí tiene la coordenada de 20 porque se separa a lo largo del eje X, ¿sí? Coma 15 a lo largo del eje Y y 0 porque se encuentra en la base del sistema. El punto B tiene las siguientes coordenadas. Tiene menos 4 porque del origen, menos 6 porque del origen se recorre hacia los valores negativos del eje X. 4, ¿sí? Porque del origen se recorre hacia los valores positivos del eje Y. Y 0 porque se encuentra sobre el plano XY donde se ubica el punto de sujeción de la torre. Y finalmente el punto C, ¿sí? Tiene las coordenadas 16, ¿sí? Porque del origen sobre los valores positivos del eje X, ¿sí? Hay una separación de 16 metros, menos 18, porque del origen se separa 18 metros hacia los valores negativos del eje Y, y 0, porque también está sobre el mismo plano de aplicación donde se ubica la base de la torre. Entonces, los vectores fuerza recorren los mismos vectores posición, es decir, del punto D al punto C yo tengo un vector posición, del punto D al punto A otro vector posición y del punto D al punto B tengo otro vector posición. Y sobre esos mismos vectores corren las fuerzas de 600 newtons, 400 newtons y 800 newtons. Entonces lo primero que tenemos que obtener son los vectores posición. Y los vectores posición son de la siguiente manera. Del punto D al punto C, ¿sí? Con esta flechita yo estoy indicando que va del punto D al punto C.
del punto D al punto A y del punto D al punto B. ¿Sí? De tal manera que entonces ahora debemos de restar los puntos C menos D, A menos D, B menos D. Ahora vamos a invertir la nomenclatura, de tal manera que es C menos D, A menos D y B menos D. Entonces, desarrollando estas expresiones, tenemos lo siguiente. El vector de C, ¿sí?, que nos dice que es el punto C menos el punto D, es de la siguiente manera. 16, menos 18, 0. Menos 0, 0, 24. ¿Sí? Esto nos da el resultado de 16, menos 18, menos 24. El segundo vector es del punto D al punto A, y entonces restamos el punto A menos el punto D, ¿sí?, el cual es de la siguiente manera: 20, 15, 0, menos 0, 0, 24. Y esto es igual a 20, 15, menos 24. Recuerden ustedes que aquí hacemos la operación 20 menos 0, 15 menos 0, y nos da este valor, y 0 menos 24 nos da este valor. Y finalmente, el vector de al punto B, y entonces tenemos B menos D, ¿sí? Y entonces esto nos queda como menos 6, 4, 0, 0, 0, 24. Y esto es igual a menos 6, 4, menos 24. ¿Sí? Estos vectores que acabamos de obtener nosotros son los vectores posición. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es obtener el vector unitario de estos vectores posición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que obtener la magnitud de dichos vectores, ¿sí? La magnitud del vector posición, esto es el vector posición. Recuerden que el vector posición se representa por la letra R, ¿sí? Y entonces, la magnitud del vector posición, simbolizado por dos líneas paralelas que encierran el vector, es la raíz cuadrada del valor de la componente en X, el valor de la componente en Y y el valor de la componente en Z, cada uno elevados al cuadrado, y posteriormente lo sumamos, ¿sí? De tal manera, ¿sí?, que la magnitud del vector DC es igual, ya sustituyendo en esta ecuación, es 16 al cuadrado más menos 18 al cuadrado
más menos 24 al cuadrado, ¿sí? Y esto nos da igual a 34. La magnitud del vector de A es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 15 al cuadrado más menos 24 al cuadrado. Y esto es 34.6554. Y finalmente la magnitud del vector de B, que es menos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 24 al cuadrado. Y esto es igual a 25.06. Esa es la magnitud de cada uno de los vectores posición que nosotros acabamos de obtener. Entonces, para obtener el vector unitario, lo obtenemos de dividir cada una de las componentes entre la magnitud del vector. ¿Sí? De tal manera que entonces el vector unitario de C, este primero que tenemos aquí, es 16 entre 34 acompañado por el vector unitario Y para señalar que esto corre a lo largo del eje X, más, o mejor dicho, menos 18 entre 34 en J para señalar que esto corre a lo largo del eje Y, menos 24 entre 34 en K para señalar que esto corre a lo largo del eje Z. El siguiente vector de A es 20 sobre 34.6554 en I más 15 entre 34.6554 en J menos 24 entre 34.6554 en K. Y finalmente, el vector unitario de B, que es menos 6 entre 25.06 en I, más 4 entre 25.06 en J, menos 24 entre 25.06 en K. Al simplificar, ¿sí?, al reducir esto a decimales, en donde puedo tomar hasta 4 decimales para la exactitud del vector unitario, obtengo lo siguiente. Este vector es igual a 0.4705 en I menos 0.00
0.5294 en J menos 0.7058 en K. Al reducir este vector, tenemos 0.5771 en I menos 0.40 más, es más 4328 en J menos 0.6925 en K. Y finalmente, esta simplificación es menos 0.2394 en I más 0.1596 en J menos 0.9577 en K. Estos son los vectores unitarios de los vectores posición que acabamos de obtener hace rato. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es, para obtener la descomposición del vector fuerza, tenemos que multiplicar la magnitud del vector por el vector unitario, ¿sí? Es decir, este vector, ¿sí? Las tres magnitudes multiplicadas correspondientemente por su vector. De tal manera que esto nos va a quedar de la siguiente forma. Vean, el vector fuerza de 600, ¿sí? Lo multiplico por su magnitud, que son 600 newtons, y lo multiplico por su vector unitario, que es este que acabo de obtener, 0.4705 en I menos 0.5294 en J menos 0.7058 en K. El siguiente vector, ¿sí?, que es del punto D al punto A, el vector fuerza de 400 newtons, ¿sí?, que es este al que me estoy refiriendo, es igual a la magnitud del vector, que son 400 newtons, por el vector unitario, que es este que tengo aquí, 0.5771 en I, más 0.4328 en J, menos 0.6925 en K. Y finalmente, el vector fuerza de los 800 newtons, ¿sí?, que es el vector al que me refiero, igual a la magnitud del vector por el vector unitario, que es este que tengo aquí, 0.2394 en I más 0.1596 en J menos 0.9577 en K. De tal manera que aquí lo que voy a hacer es que voy a multiplicar este escalar por cada uno de los elementos del vector unitario. Este escalar por cada uno de los elementos del vector unitario y este escalar por cada uno de los elementos del vector unitario.
De tal forma que esto me queda como el vector de 600, que es igual a 282.35 newtons en I, menos 317.647 newtons en J, menos 423.5294 newtons en K. Este ya es mi primer vector descompuesto, ¿sí? Ahora voy por el segundo. El vector de 400 newtons, que es igual a 230.84 newtons en I, más 173.12 newtons en J, menos 277 newtons en K. Y finalmente el vector de 800 newtons, el cual es menos 191.52 newtons en I, más 127.68 newtons en J, menos 766.16 newtons en K. Entonces, al sumar estos vectores, me da el vector resultante, que es lo que me está pidiendo el problema, y entonces yo voy a sumar todas las componentes en I, voy a obtener X, todas las componentes en J, voy a obtener Y, todas las componentes en K, y voy a obtener Z. De tal manera que esto me queda de la siguiente manera. Sumo todo esto y me da 321.6729 newtons en I, menos 16.8470 newtons en J, menos 1466.6894 newtons en K. ¿Sí? Lo correspondiente en I lo obtuve sumando las tres componentes en I. Lo correspondiente en J lo obtuve sumando lo correspondiente en J. Y lo correspondiente en K lo obtuve sumando las tres componentes en K. Este es mi vector resultante. Y entonces, estas son las componentes de mi vector resultante, las tres componentes del vector. Entonces yo necesito conocer su magnitud. Para obtener la magnitud del vector resultante, ¿sí?, simplemente aplico la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes. Es decir, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado y la componente en Z al cuadrado. De tal manera que esto nos da a la raíz cuadrada de 321.6729 newtons al cuadrado más menos 16.8470 newtons al cuadrado más menos 1466.6894 newtons al cuadrado.
Al desarrollar esta operación, la magnitud del vector, ¿sí?, es 1501.6441 newtons, ¿sí? Esa es la magnitud del vector. Y entonces ahora, para obtener los ángulos directores, ¿sí?, los ángulos directores, pues son el coseno de alfa, ¿sí?, entre frx entre la magnitud del vector. El coseno de beta es igual a FR RY entre la magnitud del vector, y el coseno gamma es FRZ entre la magnitud del vector. De tal manera que nosotros sustituimos los valores. Coseno de alfa es igual a 321.6729 entre 1501.6441. El coseno de beta es igual a menos, aquí sí tenemos que considerar el signo menos, 16.8470 entre 1501.6441, y el coseno de gamma, que es menos 1466.6894 entre 1501.6441. Al simplificar esto, obtenemos lo siguiente. Coseno de alfa igual a 0.2142. Coseno de beta igual a menos 0.0112. Y coseno de gamma igual a menos 0.9767. Despejamos la función coseno, y esto es alfa es igual a coseno inverso de 0.2142. Beta es igual al coseno inverso de menos 0.0112. Y alfa es igual al coseno inverso de menos 0.9767. Esto nos da como resultado un ángulo de 77.63 grados con respecto al eje X, con respecto al eje Y de 90.64 grados y con respecto al eje Z de 167.60 grados. Entonces, esta es la magnitud, las direcciones, los ángulos directores del vector resultante de las fuerzas que nosotros obtuvimos, ¿no? Si nosotros quisiéramos graficar el vector obtenido, es decir, ¿sí?, entonces una magnitud
es de, vean, 321.67, esto es X, Y y Z. Otra magnitud es de menos 16, es un tramito aquí muy pequeñito y es de 16.8470. Y otro es muy grande de 1466.6841 newtons, ¿no? Vean ustedes que yo ya no coloco el signo negativo del vector, porque yo ya le estoy indicando con el sentido hacia dónde va dirigido dicho vector componente. Entonces, al dibujar el prisma, ¿sí?, vean ustedes, el vector resultante es este vector, ¿sí? Este vector es el que tiene una magnitud de 1501.6441 newtons, ¿sí? Y entonces estos ángulos me indican que con respecto al eje X tiene un ángulo alfa de 77.63, ¿sí? Con respecto al eje Y, un ángulo de beta de 90.64, y con respecto al eje Z, un ángulo de 167.60 grados. Esta es la manera en cómo graficamos el vector y señalamos las direcciones respecto a los tres ejes coordenados de nuestro sistema tridimensional.